Feliz sábado. Feliz sábado. I want us to consider a familiar study today, Hoy quiero comenzar con un estudio que es familiar para todos, Estudo já familiar. but just see if we can't visualize it in a different way. pero quisiera que lo visualizásemos de una manera diferente. Estudo de uma maneira diferente. I'll give a little background, Les voy a dar un poco Vou dar de pouco contexto, de, história sobre isso. but we're going to come back and give a more thorough explanation soon. pero más adelante sí les voy a dar una Vamos explicación un dar poco más uma detallada. explicação, mais profunda sobre isso. Em breve. We've been using lines in this movement from the very beginning. Nosotros estamos usando líneas en este movimiento desde su mismísimo inicio. A usar linhas desde o começo. We learned to overlay the model of agriculture. Nosotros hemos aprendido a usar el modelo de la agricultura. De agricultura. So if we were to construct a line, Entonces, si construyésemos nuestra línea, if I draw here, can we all see? ¿será que todos ven si yo escribo de esta parte de aquí del cuadro? We would construct a line. La manera en que nosotros construimos una línea We identified sería identificando Identificamos that there is a ploughing, que existe el periodo de arado, an early rain, la lluvia temprana, a latter rain, lluvias tardías and a harvest. y cosecha. But for most of our time as a movement, Pero la mayoría del tiempo en nuestro movimiento, do nosso movimento. this has not been done neatly. esta línea no la habíamos hecho tan apropiada como We've ahora. had to wrestle with it. Mucho tiempo estuvimos luchando para saber At times it's dibujarla. been done in ways I would find quite confusing. Hubo momentos en los cuales esa línea yo creo que la hicimos muy confusa. Eu penso foi bastante confuso. What we began to identify Lo que comenzamos entonces nosotros a was identificar that there were 5 waymarks, fue que de hecho hay 5 hitos. 4 dispensations. Hay 4 dispensaciones dentro de los 5. And as our understanding of the line developed, Y así como nuestra comprensión de las líneas se ha ido desarrollando, Linhas foi se desenvolvendo. I would suggest it also simplified. yo también quiero sugerir de que nuestra comprensión se ha simplificado también. Chegou a ser simplificado. It becomes, at least at the basic level, easier to understand now Y yo quisiera decir de que en un nivel básico nosotros hemos comprendido nuestras líneas de forma más fácil ahora. Entendido? than it has in our past history as a movement. Más fácil de lo que en el tiempo antiguo en nuestro movimiento era entender las líneas. Para o nosso movimento. One of the reasons for that Una de las razones para ello is that we identify that there's just a repeating pattern, es que nosotros identificamos de que de hecho hay un patrón repetitivo dentro de cada that in dispensación. every dispensation Es decir, cada dispensación posee there's a message given. un mensaje. Uma mensagem. It's unsealed, Hay un mensaje que es desellado o es abierto and then there is an increase of knowledge, y luego acontece un aumento de conocimiento and then a formalization, y una formalización. Formalização. and then a test on that Y message. luego hay una prueba basada en ese mensaje de esa específica dispensación. Um teste, uma prova. So God is going to enter into a reform line. Por lo tanto, ahí Dios comienza la línea de reforma. He wants to begin by plowing his people. Él comienza arando a su pueblo. We're all familiar with the history of the latter rain. Todos nosotros estamos familiarizados con la historia de la lluvia tardía, Sunday law to Daniel 12:1. de la ley dominical a Daniel 12, Sunday law Uno. to Daniel 12:1. el periodo de la ley dominical a Daniel 12:1. The latter rain, A chuva La lluvia tardía, serôdia. the loud cry, el and fuerte the third pregón, angel's message. el periodo del pregón del tercer ángel. We know the latter rain is a message. Sabemos que la lluvia tardía es un mensaje. We should all be familiar Todos deberíamos de hecho estar familiarizados that the early rain is a message, de que la lluvia temprana tiene que ser un mensaje. and the plowing is a message. Por lo tanto, el arado también lo es. So we have a succession of messages Tenemos una sucesión de mensajes De mensagem. that do this work. que hacen toda esta obra. And we've learnt to visualize it, Y la manera en la que hemos aprendido a visualizarlo that in each stage, es que dentro de cada una de las etapas, Esses passos. each of the 4 stages of this process, cada uno de los 4 procesos dentro de esta línea, there is an unsealing, acontece un desello an o increase of knowledge, apertura, luego un aumento de conocimiento, formalization, una formalización and a test. y una prueba.
And you could take this pattern Y este patrón nosotros lo podemos comprender into every dispensation. como perteneciendo en cada una de las dispensaciones o So aconteciendo. I'll explain later how that developed. Así que más adelante explicaremos cómo es que eso se desarrolla. But before we review that, Pero antes de que hagamos un repaso de I want eso, us to consider it quiero que consideremos in a different way. todo esto de una I manera want to diferente. focus on our reform line. Entonces ahora quiero que nos enfoquemos en nuestra línea de reforma. If we were to take the line of the 144,000 Cuando pensamos en la línea de los 144,000, we break it down, de la manera en que nosotros la diseñamos, we see the first fractal. es creando el primer fractal. Es decir, a partir de esta línea creamos el primer Our fractal, reform line, the priesthood. que es en la cual sale nuestra línea de reforma, la del sacerdocio. I'll try and extend that. I'll just extend it for space. Voy a tratar de hacerlo un poco más extenso. We won't break down the full line yet. Todavía no quiero colocar las 4 líneas aquí. When we consider our reform line, Pensemos mejor en nuestra línea de reforma 1989 del 89, to 2001 pasando por 2001. is the plowing history. Sabemos que es el periodo del arado. 2001 Del 2001 to 2014, a 2014, the early rain. la lluvia temprana. 2014 Y del 2014 to 2019, a 2019 the latter rain. tenemos la lluvia tardía. 2019 2019 to 2021, a 2021 the harvest. tenemos la cosecha. And we've become accustomed to doing this. Y nosotros nos hemos ido acostumbrando a hacer esto. And usually once this has been laid out, Y usualmente, cada vez que nosotros hemos colocado estas líneas de esta forma, we would place in that repeating pattern nosotros colocábamos siempre el patrón repetitivo. a message formalized in every dispensation. Un mensaje formalizado que acontece en cada una de las 4 dispensaciones. But putting that pattern to one side, Pero si dejo por un momento ese patrón de lado, el patrón repetitivo, I want us to consider the messages we were given. quiero que consideremos básicamente solo los mensajes que nos fueron dados en cada una. 1989, En el 89, what's given to God's people? ¿qué se le dio al pueblo de Dios? Reform lines. Líneas de reforma. So 1989, Entonces en el 89 it's reform lines. tenemos las líneas de reforma. Is every line a reform line? Yo pregunto, ¿será que todas las líneas son una línea de reforma? Every time we lay out a line, is it a reform line? Cada vez que nosotros dibujamos una línea, ¿será que es una línea de reforma? No. No. If I was to lay out World War II, Si yo hablase de la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, it's not a line of reform, no es una línea de reforma la Guerra but Mundial, it's designed to be placed over our reform line pero sí fue diseñada para que la coloquemos encima de nuestra línea de reforma, to give details to our reform line. para que podamos obtener detalles en nuestra línea So de if this reforma. is our reform line, Si esta fuese nuestra línea de reforma, entonces God reforming His church, es donde vemos que Dios está reformando a su we iglesia. can take other lines, Podemos tomar otras líneas, sí, such as World War II, como la Segunda Guerra Mundial, and connect them y conseguir conectarla, to explain more of our reform line. para de esa forma explicar más acerca de nuestra línea de reforma. But reform lines are specific. Las líneas de reforma son bastante específicas. Reform lines Línea de are God reforma. reforming His people. Línea de reforma significa la obra de Dios reformando a su pueblo.
whether they have to come out of Adventism bien sea la obra de sacarlos del adventismo or his people that come out of Babylon. o el pueblo de Dios cuando está saliendo de Babilonia. That's the reform lines that opened up in 1989. Esas son las líneas de reforma que el Señor nos entregó en 1989. What next opened up? ¿Qué es lo que se abrió después? Key truth. Verdades claves. Daniel 11, Daniel 11, 40 to 45. versículo 40 al 41, 45. So reform lines Así que líneas de reforma began to open up at the time of the end. se comienzan a abrir en el tiempo del fin. After reform lines Después de las líneas de reforma, came Daniel 11, 40 to 45. viene Daniel 11 del 40 al 45, That was formalized que fue formalizado in the Time of the End magazine. en la revista del tiempo del fin. The next truth. Las próximas verdades. The 2520. Los 2520. Now coming back to this. Ahora, volvamos un momento a lo que estaba If I'm detrás. speaking to my friends Supongamos que yo estoy hablándole a mis amigos, who are Adventist, mis amigos que son adventistas, they want to know what I believe. y si ellos me quieren preguntar en qué es lo que yo creo, I start to tell them about reform lines. lo que tengo que hacer entonces es hablarles de las líneas de reforma. What do they all say? ¿Y qué es lo que todos mis amigos dirán de las líneas de reforma? ¿Qué es lo que dicen, de How hecho? do they respond? ¿Cómo ellos responden a lo que They les say, digo? that's interesting. Ellos dicen, wow, qué interesante. We like that idea. Nos gusta esa idea. I read a book that said history repeats. Yo una vez leí un libro que dice que la historia se repite. It makes sense. Y dirán, eso tiene Does it sentido. really challenge anyone? Pero pregunto, ¿será que las líneas de reforma de hecho desafían a alguien? No. No, no los desafían. Reform lines don't challenge anyone. Las líneas de reforma no desafían a la gente. They're innocent, Son inocentes como tal, seemingly. en sí mismas. Seemingly. O They seem to be innocent. aparentemente. There's no challenge in reform lines. Pues no hay ningún desafío en la línea de reforma en sí. When do reform lines become toxic? ¿Cuándo es que las líneas de reforma se hacen algo tóxico? Because they're not here. Porque no es aquí. When do they become dangerous? ¿Cuándo se hacen peligrosas? When you get to Daniel 11, 40 to 45 Cuando llegas al hito de Daniel 11, 40 al 45 and see a part A y descubres la parte A, beginning in 1798 la parte A comenzando en 1798 and a part B y la parte B beginning when? comenzando ¿cuándo? In your lifetime. En tu vida como sacerdote. Reform lines Las líneas de reforma, in history las líneas de reforma de la challenge historia no one. como tal no desafían a It's a nadie. nice concept. De hecho, es un concepto bastante agradable. Once it hits Daniel 11 Pero cuando llegamos a la luz de Daniel 11:40 and connects to your lifetime y eso de repente se conecta con tu vida propia, en tu momento, en tu época, and has implications for your conference structure, y de repente esas líneas de reforma tienen un impacto respecto a tu iglesia, a tu conferencia a la cual perteneces, what seemed to be innocent lo que al principio parecía algo inocente, became for many people toxic. se le convirtió a mucha gente en una verdad tóxica, Now it's dangerous. porque ahora era peligroso. Now it challenges people. Ahora de repente la línea desafía a la gente. Now it's a threat. No, ahora es una amenaza. Now it requires Ahora requiere a change of behavior. un cambio de comportamiento. The concept of reform lines did not require a change of behavior. El concepto de líneas de reforma no requerían un cambio de comportamiento por parte de los que lo escuchaban, Until it developed into this. hasta que se desarrolló a llegar al modelo que fue después. Knowing that you're in one Cuando de repente te enteras de que tú estás repitiendo una línea de reforma requires a change of behavior. y de que eso requiere un cambio de comportamiento, If reform lines had have been understood si las líneas de reforma hubiesen sido entendidas in 1979, en 1979, or any of the years previously, o si las líneas de reforma hubiesen sido entendidas en cualquier there's tiempo no antes, challenge.
no hubiese habido tampoco ningún problema, ningún desafío. It's when Daniel tells you that you're living in one. El problema es cuando te das cuenta de que vives en una línea de reforma, como dice Daniel. So innocent Así que son inocentes. developed into dangerous, Algo inocente se desarrolló en algo que parecía which peligroso. required a change of behavior. Algo que termina requiriendo de ti que tengas un cambio de comportamiento. This does not test. Eso no es la prueba. This tests. Esto sí te prueba cuando se But the desarrolla. test is built upon this. Pero tenemos que saber que la prueba se desarrolla a partir del primer descubrimiento inocente. That's the plowing. Eso ocurre en el arado. We come to the history of the early rain. Cuando llegamos a la historia de la lluvia temprana, Now we have the 2520. ahora tenemos los 2520. Did the 2520 test anyone? ¿Será que los 2520 probaron a alguien? Is it a dangerous study? ¿Será que era un estudio peligroso? I would suggest it doesn't. Yo quiero sugerir de que no lo era. It's not dangerous. No era peligroso. All the 2520 does Todo lo que de hecho el 2520 hace, is say that there is a time prophecy es decir, de que hay una profecía de tiempo that ends in 1798 que termina en el 1798 and a time prophecy y otra that ends in 1844. que termina en 1844. If you're living in 2005 Entonces, cuando tú vives en 2005 or 2009, o en 2009, what's the big deal? ¿cuál era el gran asunto? It's a time prophecy that ended 150 years ago. Era la profecía de los 2520 que terminó como hace 150 años. Many people are afraid of the 2520. Muchas personas, sí, es cierto, están asustadas de los 2520 In the church. en la iglesia. I'm aware of that. Yo lo sé. But usually they don't even know what it is. Pero la mayoría de las veces la iglesia ni siquiera sabe de qué hablan los 2520. This does not require a change of behavior. Quiero sugerir de que los 2520 no requieren ningún cambio de Just like comportamiento, reform lines. así como ocurrió cuando se descubren las líneas de But reforma. this study Este estudio develops into one that's toxic. se desarrolla en uno que se convierte en algo tóxico. The 2520 Los 2520 is innocent. son inocentes. It's a time prophecy that ended over 150 years Es ago. una profecía de tiempo que simplemente terminó hace como 200 años, But it's going to develop into what? pero que se va a acabar desarrollando en algo que será qué. It's going to develop into the 126, Se va a desarrollar luego los 2520 en el the 126, 151. en el 151, It's going to take us que finalmente nos llevan to time. a una profecía, a un tiempo específico. Prediction of our Sunday law. La predicción de nuestro decreto dominical. So the 2520 is innocent. Entonces, los 2520 en sí son It's inocentes. a nice concept. Es simplemente un concepto bastante agradable. It's a prophecy that ended 150 years ago. Una profecía que terminó hace más de 150 años Doesn't create a test. y no requiere ninguna prueba. No es ningún examen. Develops into time Pero setting. luego, esta comprensión de los 2520 se desarrolla en una profecía que puede predecir tiempo, en nuestro tiempo. And all of a sudden it becomes toxic. Y allí de repente la profecía se convierte en algo tóxico, It requires a change of behavior. que acabó requiriendo un cambio de comportamiento It impacts your life. que impacta tu vida. So what I'm wanting us to see Lo que quería que viéramos hasta aquí is how these messages are connected. es cómo los mensajes de las dispensaciones se conectan. We can look at the repeating pattern, Podemos ver el patrón repetitivo de allá, but when it comes to the message, pero cuando nos queremos enfocar solamente en el mensaje como people tal, like to cut it into pieces. las personas les gusta a veces cortar los mensajes en muchos pedazos, en muchas piezas. Put reform lines over here, Ellos colocan las líneas de reforma por allá en un lado and our understanding of Daniel 11 somewhere over y here, luego ponen la comprensión de Daniel 11, 40, 45 en otro sitio and not seeing that they're the same thing. y no se dan cuenta de que esos dos temas son uno, They're connected. están conectados. It's one message Es un mensaje in development. en desarrollo. Reform lines, Las líneas de reforma, Daniel 11:40. Daniel 11, 40, It's one message. es un solo mensaje. All it is Todo lo que es showing how reform lines es mostrar cómo las líneas de reforma impact your life. impactan tu vida.
come to the early rain. Ahora volvamos a la lluvia temprana. It begins innocently Comienza de manera inocente otra vez, with the 2520. con 2520, It develops into time setting. y luego se termina transformando en lo que hoy es poder predecir tiempo. If we're familiar with this history, Si estamos familiarizados con esta historia, it should be easy to see. debería ser fácil verlo. We know that the 2520 is the key that unlocks time. Nosotros tenemos que saber que los 2520 son la llave que abren el tiempo, But it didn't do that in 2005 pero no hicieron eso en or 2000. 2009. Eso no ocurrió cuando se descubrieron los Here it 2520. impacted no one. En 2005, 2009, no impactó a nadie, It developed pero cuando se desarrolló into time setting. en la capacidad de predecir tiempo definido, The 126, the 151 es specifically. decir, el 126 y el 151 de manera específica, Now it requires a change of behavior. ahora es cuando eso requiere un cambio de comportamiento de parte de los The oyentes. 2520 and time setting Los 2520 y la capacidad de predecir are tiempo one definido message. son un solo mensaje. Now we come to the latter rain history. Ahora, llegamos el tiempo de la lluvia tardía. I would suggest in this history, Quiero sugerir que en esta historia de aquí, more so than in any other, más de que en cualquier otro momento, people cut up the messages las personas les gusta cortar el mensaje y dividirlo, separarlo, instead of seeing how they're one message, en vez de darse cuenta cómo de hecho es un solo mensaje solamente, how it's one message connected. cómo es un mensaje conectado. So what begins to open up Por lo tanto, ¿qué comenzó a abrirse en 2014? in this history? What begins opening up here Lo que se comenzó a abrir en 2014 is an understanding of the king of the north es la comprensión del rey del norte versus the king of the south. en contra del rey del sur. That's an understanding Esa es una comprensión that opens up to the priests que se abrió a los sacerdotes en 2014. in a different way, De una manera diferente, similar but with different elements. es decir, similar, pero con elementos diferentes. It opens up to the Levites También se abrió para los levitas and the Nethinims, y los netineos, whether they belong to the church or the world, bien sea que ellos pertenezcan al mundo o a la iglesia, whether they know Russia is the king of the south or not. bien sea que esos otros grupos sepan que el rey del sur es Rusia o no, Whether they know Russia is the king of the south or not. They all are watching the relationship between these two superpowers. todos ellos, de manera sí cierta, están mirando el desarrollo de la lucha entre estos dos poderes. So October of 2018, En octubre del 2018 a message is presented se presentó un mensaje about World War II, sobre la Segunda Guerra Mundial. all based upon Pyrrhus. Todo el mensaje estaba basado en Pirro. Pyrrhus is the king of the south. Pirro como el rey del sur. It develops further into World War II, Eso se desarrolló más en la Segunda Guerra Mundial. all focused on explaining World War III. Había todo un foco en comprender la Tercera Guerra Mundial. So you know World War I later connects. Entonces, ustedes saben cómo es que cómo es que la Primera Guerra Mundial también se conecta después. So it's this triple application. Sabemos que lo que hacemos es una triple aplicación profética, World War I donde sumamos la Primera Guerra Mundial plus World War II con la Segunda, equals World War III. siendo igual a la Tercera Guerra Mundial. Triple application. Esa es la triple aplicación. All centered around the king of the north and the king of the south. Y toda ella está centrada en el asunto del rey del norte y el rey del sur. That's presented in October 2018. Eso fue presentado en octubre del 2018. And what's the response of the movement to that? ¿Y cuál fue la respuesta del movimiento en 2018 a eso? They accept. Ellos lo aceptaron. It's positive. Fue positivo. Everyone likes a good study on World War II. Todas las personas les gustan los estudios de la Segunda Guerra Mundial. There's no fight. No hubo ninguna lucha contra eso. There's
no challenge, No hubo ningún desafío. does not require a change of behavior. No requirió de parte de nadie un cambio de There's no comportamiento. test. No hubo ninguna prueba. And many people think that they have passed the test Y muchas personas creyeron que habían pasado la prueba, because they can see these two superpowers. porque ellos sabían que existían esas dos superpotencias. And they don't have a problem with that application. Entonces ellos no tenían ningún problema con ese tipo de aplicación. But was this the test? Pero ¿será que esa fue la prueba? No. No. Reform lines were innocent, Las líneas de reforma son inocentes, they had implications. pero ellas tienen unas ciertas implicaciones. The 2520 was innocent, Los 2520 fueron inocentes, but it had implications. pero tienen implicaciones. An understanding of the king of the north and the king of the south is innocent, Una comprensión simple del rey del norte y el rey del sur es algo inocente. but the minute you study the north and the south Pero cuando comienzas a estudiar el rey del norte y el rey del sur, and you try to understand these two superpowers, cuando quieres entender esas dos superpotencias o poderes, what do you inevitably study? lo que inevitablemente acabas estudiando es que, ¿qué cosa? What makes the king of the north ¿Qué es lo que hace que el rey del norte the king of the north? sea el rey del norte? What is its identifying characteristic? ¿Cuál es su característica que lo identifica? It's a church and state relationship. Es la relación de la iglesia encima del Estado, o la relación de iglesia y Estado. This was first identified Esto se identificó por la primera vez when we realized that these powers, cuando nos dimos cuenta de que estos poderes, as they're represented to us, según ellos nos representan, are all based on the model of geography. están representados en el modelo de la geografía. This is the earth. Imaginen que esta es la Tierra. If this is the earth, Si esta fuese la Tierra, we're turned to the model of geography hablemos un poco del modelo de la geografía. and identify north Identificaríamos aquí el norte and south. y el sur. The world spins on two axes. El mundo da vueltas según dos compases. It spins this way, Es decir, el mundo gira de esta manera. not this way. El mundo gira de izquierda a derecha y no de arriba That's a the abajo. reason. Esa es la razón. If I'm standing here, Si yo estuviese parada aquí, I'm standing here. I ask you, y te pregunto, take me east. llévame al este, Take me to absolute east. llévame a donde sea el oriente total. Llévame a donde quede el Where would you oriente. take me? Si yo te pido eso, ¿a dónde tú me llevas si te We digo que would quiero just ir al fly oriente? around this spinning globe. Lo único que terminarías haciendo es me haces dar vueltas alrededor del globo. You could never reach absolute east. Porque no existe un oriente absoluto, oeste. Because there's no such thing. Porque no existe tal cosa como oriente perfecto. Pero si me quieres llevar al oeste o al We could occidente, fly east or west. bien sea occidente u oriente, They become vague concepts. son conceptos que son vagos. So when we say that the east wind strikes, Entonces cuando nosotros hablamos de que el viento oriental golpea, east wind struck at 9/11. sabemos que el viento oriental golpeó el 11 de septiembre. What country is that? ¿De qué país hablamos? There is none. De hecho, no es ningún país The específico. vague concept Es un concepto que es vago about the Middle East. acerca del Medio Oriente. They hid in Afghanistan, Ellos están escondidos en but they Afganistán, didn't belong to pero Afghanistan. no pertenecían a Afganistán. They're sponsored. Much of their sponsoring comes from Saudi Arabia. La mayoría de los apoyos que reciben vienen de Arabia Saudita, por ejemplo, They're not part of the Saudi Arabian government. pero tampoco son parte del gobierno saudí. Islam El is not Islam, one solid point. el Islam no es un punto sólido único, You geográfico. can't say No puedes decir, the king of the east is Iran. no puedes decir que el reino del este o del oriente es It's Irán, vague. porque es un concepto vago. Same with the west. Lo mismo cuando quieres hablar de occidente. If you take me west Si yo te pido llévame al occidente, to the west
Western world, llévame al mundo occidental. that's vague. Eso es vago. There are quite a number of countries that come under that title. Hay un montón de países que caen en esa categoría de países de Occidente, Just like East and West. Da mesma maneira como como Oriente y Este, es But así. the North and South are different. Pero cuando queremos hablar de norte y sur, aquí hay una diferencia. If I ask you to take me absolute north, Si yo te pido, llévame al norte absoluto, you'll take me to the North Pole, me llevarías al polo norte, or absolute south, o al sur absoluto, and you'll take me to the South Pole. y me llevarás al polo sur. They have absolute points. Ellos sí tienen puntos absolutos de norte y sur. So we can talk about the east wind and the west wind. Por lo tanto, podemos hablar sí de los vientos occidentales u orientales, They don't give us set geographical locations. pero no nos dan un punto geográfico específico y único. But the north and the south do. Pero cuando hablamos de norte y sur, sí lo And they tenemos. are what we would describe Y ellos son lo que nosotros podríamos describir como as polar opposites. polos opuestos. The North Pole and the South Pole. El polo norte y el polo sur. o Polo do Norte e o Polo do Sul. Are opposites. São opostos. Son, What does son it mean to be opuestos. opposite? ¿Y qué significa que son opuestos, el polo norte y el sur? Two sides Significa que son dos lados far apart as possible. que están lo más lejos posible el uno del otro. They're geographically opposed to each other. Están geográficamente opuestos el uno contra el otro. But if I took you Pero si yo te llevase, and planted you on one of them, si yo te planto a ti en uno de los dos polos, unless you tried to identify some wildlife, a menos de que estés tratando de buscar algo de vida animal o salvaje, De vida selvagem, animais. would you know which one you're on? ¿será que vas a poder saber en cuál te encuentras si quieres buscar vida animal en el polo norte o No. del sur? No vas a They're saberlo. polar opposites, Son polos opuestos, but in many ways, pero en muchísimas maneras they're almost identical. son casi idénticos el uno del otro. So we have to juggle those two concepts. Es decir, tienes que saber jugar con los dos conceptos, They're almost identical, de que son casi iguales los dos but they're polos, opposite. pero al mismo tiempo son opuestos. So why did Donald Trump Entonces, ¿por qué Donald Trump come to power? llegó al poder? A simple explanation Una simple explicación is that, as Elder Parminder was discussing, es que, como el anciano Parminder estaba discutiendo antes, they have Obama, ellos tenían a Obama and he starts introducing y él comenzó a introducir all of these changes, todos estos cambios, like como, por ejemplo, allowing homosexual marriage. permitir el casamiento entre homosexuales. And what's the response of the evangelicals? ¿Y cuál fue la respuesta de los evangélicos? They point to Russia, Ellos apuntaban a Rusia they see Vladimir Putin, y veían a Vladimir Putin, who says essentially, que él ha dicho esencialmente homosexuals aren't people. que los homosexuales no son gente, Europe is built on Christian morality, y Putin dice que Europa está construida bajo los morales de and it's cristianismo, illegal inside Russia. y de hecho la homosexualidad es ilegal en Rusia. A homosexual couple cannot marry Una pareja homosexual no se puede casar en Rusia. by law of the state. Eso está impuesto por la ley del So Estado. Obama is making these changes, Entonces, Obama es el que está haciendo esos cambios, and what the churches want in America y lo que las iglesias quieren en los Estados Unidos is Vladimir Putin. es a un Vladimir So Putin. they elected Entonces ellos acabaron escogiendo Vladimir Putin a Vladimir Putin. 2.0. Es decir, punto He's 2, racist, porque Trump es racista, sexist, él es machista, he makes attempting to make homosexuality illegal, él está intentando hacer que la homosexualidad sea ilegal también, Homossexualidade ilegal. taking away their protections. él quiere quitar las protecciones a los He homosexuales, protects the church. él protege a la iglesia, He's anti-immigration. él es anti-inmigración, Everything that you see in Donald Trump, y todo aquello que ves en Donald Trump, they elected him ellos lo escogieron a Trump O elegeram because they wanted their own Vladimir Putin. porque ellos querían a su propio Vladimir Putin. o próprio Vladimir Putin.
if you were to stand in the middle of the South Pole Ahora, si ustedes se encontraran en el medio del Polo Sur, localizado no centro do Polo do Sul, without some key identifying characteristics, sin algunas de esas características especiales claves, de identificar, like a polar bear or a penguin, como los pingüinos o los osos polares, you would not know which pole you stand si on te encontraras en uno de esos lugares, no sabrías si estás en el Polo Norte o Sur, because they have the same characteristics. porque los polos poseen las mismas características. Vladimir Putin and Donald Trump Vladimir Putin y Donald Trump are extremely similar men. son extremadamente similares. Vladimir Putin Putin speaks about Europe habla acerca de Europa as being a country como siendo un built país by white people dirigido por hombres blancos, built upon Christian morality, construido basado en moralidad cristiana, who must protect their white Christianity que tienen que proteger ese cristianismo blanco que les by fue dado. keeping out Muslims, Y lo hacen manteniendo a los musulmanes, just as they did in the Crusades, tal como lo hicieron en el periodo de las cruzadas, and keeping out immigrants. y también manteniendo fuera a los inmigrantes en general. He has the exact same mentality as Donald Trump. O sea, ambos tienen básicamente la misma mentalidad. So they're almost identical. Así que son casi idénticos. But while being almost identical, Pero al mismo tiempo que son casi idénticos, sendo quase idênticos, they are polar opposites. ellos son al mismo tiempo polos opuestos. On one level, identical. En un nivel son idénticos. Donald Trump Donald Trump is in a church-state relationship. tiene una relación de iglesia y Estado, But who got him elected? pero ¿quién consiguió que fuera The escogido? church La gave iglesia power le dio poder to Trump. a Trump. Vladimir Putin is in a church-state relationship, Vladimir Putin también tiene una relación de iglesia y Estado, but he was not elected by the church. pero Putin no fue escogido porque la iglesia lo Vladimir escogió. Putin Putin gave power le dio poder to the Russian Orthodox Church. a la iglesia ortodoxa rusa. They depend on him for power Es la iglesia ortodoxa rusa la que depende de Putin, that he can remove at any time. un poder que Putin le puede quitar a ellos a ella en cualquier Trump momento. depends on the church for power. Pero Trump es diferente, él depende de la iglesia para tener poder. o seu poder depende da igreja. If they remove that power Si ellos remueven ese poder, this year, este año, he will not Pode e não win the next election. si la iglesia le quitase el poder a Trump, Trump no podría ganar las He's elecciones el año que viene. completely dependent upon the church Trump está completamente dependiente de la iglesia to win the 2020 election. para poder ganar las elecciones del 2020. Vladimir Putin Pero Putin does not depend upon the church, no depende de la iglesia, but he still uses them pero aún así usa la iglesia for his own end. para sus propios fines. So they're almost identical. Así que ellos son casi idénticos. Trump was elected Trump fue elegido by the church por la iglesia because they wanted a good conservative porque los cristianos querían a un buen conservador who was patriarchal, que fuese patriarcal, nationalistic, nacionalista, homophobic, homofóbico, anti-immigration, anti-inmigración white supremacist, y supremacista blanco, apoiando a supremacia branca. just like Vladimir Putin. así como lo es también Vladimir Putin. So they elected someone Así que ellos acabaron escogiendo a alguien who was the same as Putin, que es igual a Putin, but they're also polar opposites. pero recordando que son pueblos como polos opuestos. Church over state, Aquí la iglesia está dominando al Estado, the definition of the king of the north. que es de hecho la definición del rey del norte, State over church, y la iglesia aquí es el Estado encima de la the iglesia, definition of the king of the que south. sería la definición del rey del sur. This was all understood. Todo esto fue entendido, This model began to be taught es decir, cuando esto fue entendido, este modelo empezó a ser enseñado for the first time por la primera vez in Brazil last year. en Brasil el año pasado. Equality was not introduced La igualdad no fue introducida, el tema de la igualdad no llegó at Germany or August. en agosto o en Alemania. Na Alemanha, em agosto, The
The study began with the king of the north and the king of the El south. estudio de la igualdad llegó con el asunto del rey del norte y el rey del sur. In October 2018, En octubre del 2018, when this was first presented, cuando esto fue presentado por la primera vez, equality was already part of the message. la igualdad ya era parte del mensaje. The minute you do two streams of information En el momento en que empiezas a hablar del asunto de las dos fuentes de información and say Obama, y decir que aquí tienes a Obama, Clinton, Clinton, Trump, a Trump, the minute two streams was presented, en el momento en que las dos fuentes es presentada, el tema de las dos fuentes de información llega, equality was there. ya el mensaje de igualdad existía. Just a couple of months later, Luego, un par de meses después, this begins to be introduced in Brazil. el mensaje del norte y del sur comenzó a ser introducido en Brasil And what we are identifying y lo que empezamos a identificar is that for the last centuries, es que por los últimos siglos, we've understood this church-state relationship of the north hemos comprendido que la relación de la iglesia sobre el Estado en el Rey del Norte to be descriptive of the relationship siempre entendimos que describía la relación between a man and a woman. entre una mujer y un hombre. So immediately, Por lo tanto, inmediatamente, once you start dealing with the king of the north and the king of the south, cuando empiezas a hacer el estudio del Rey del Norte y el Rey del Sur, you're dealing with equality. tú estás hablando del tema de la igualdad. It's wrong to have church over state, Es extraño encontrar a la iglesia encima del Estado, but it's also wrong pero también está mal to have state over church. tener al Estado encima de la iglesia. And God's people Y el pueblo de Dios build their churches, ha construido sus iglesias, build their families. han construido sus This familias. movement was built Este movimiento fue construido on the idea en la idea that this is wrong de que la iglesia sobre el and Estado this está is mal, right. pero que el Estado sobre la iglesia está bien. And what we started to change Pero lo que nosotros hemos comenzado a cambiar, was to say this is wrong es decir, esta de aquí arriba está mal, la iglesia sobre el Estado está mal, and this is wrong. pero este también está mal, el Estado sobre la And iglesia. God's people, Y el pueblo de Dios, Israel, Israel, exist in neither camp. no pertenece a ninguno de los dos polos. They were not to be in Babylon. Nosotros no podemos estar en Babilonia, que sería el norte, They were not to be part of Egypt. pero tampoco podemos ser parte de Egipto, Not Babylon, not Egypt. ni de Babilonia, ni de Egipto, In the middle. sino en el medio. The church was not to control the state. La iglesia no debería controlar al Estado, We've always known that. siempre lo hemos sabido, A igreja não deveria controlar o Estado. Isso sempre sabíamos. But the state is not to control the church. pero el Estado no puede estar controlando a la iglesia tampoco. And that was the first study presented on equality. Y ese fue el primer estudio presentado respecto a la igualdad. Before the line of Eden to Eden was presented in Germany. Después de que el tema de la restauración del Edén al Edén fue presentado en Alemania. So we have a study that's innocent. Así que aquí poseemos o vemos ya un estudio que en sí mismo parece Does not inocente. change your behavior. Un mensaje que parece que no necesita cambiar tu But then we comportamiento. become aware of its implications. Pero de repente nos damos cuenta de las implicaciones que tiene Becomes toxic. y se hace un mensaje tóxico. You're in a reform line. Estás en la línea de reforma, You must change your behavior. tienes que cambiar tu comportamiento. Then a study that's innocent. Luego llega de nuevo otro mensaje que parece inocente. It is not a test. No parece una prueba. Believe that there's this prophecy No era una gran prueba creer en la profecía de los 2520. that ended in 1844. Una profecía que terminó en 1844. Just another one. Es simplemente otra profecía. Becomes a test Pero se vuelve una prueba when we see the implications of that. cuando vemos sus implicaciones. Time setting. Que es, por ejemplo, que podemos Now it marcar tiempo requires a definido. change of your behavior. Eso requiere un cambio en tu comportamiento. We're about to be confronted Y ahora estamos a punto de ser confrontados with the Sunday law. con la ley dominical según esa profecía. Then we have a study. Pero luego llega un tercer estudio. It's innocent.
parece inocente. Everyone accepts it. Todos parecen aceptarlo. No one seriously fights. Nadie peleó contra él de manera muy seria, Ninguém que luta contra isso de forma séria. But it has implications. pero tiene implicaciones. It's going to develop Se va a desarrollar into a study of the relationship between the church and the state en un estudio que va a explicar la relación que existe entre la iglesia y el Estado, that immediately has implications que inmediatamente parece tener implicaciones Implicações to the relationship between men and women, con la relación que hay entre el hombre y la mujer. and it requires a change in behavior. Y eso acabó requiriendo un cambio en el comportamiento. de comportamento. Connected with understanding this relationship between men and women, Comprendiendo la relación o conectado con el tema de comprender la relación entre el hombre y la mujer, Da relação entre homem e mulher, the rights of women were not the only thing under attack. não foram somente no solamente fueron los derechos de las mujeres los que estaban bajo ataque. There were other elements of society a outros Había otros problemas, otros elementos. that Donald Trump also attacked. Hay otros elementos que Donald Trump también ataca, no solamente los derechos de la mujer. So we cannot forget that. Así que no quiero que olviden ese asunto, ese In aspecto. understanding this relationship, Pues comprendiendo esta relación, we also had to look at other studies, también tenemos que ver otros estudios, such as nationalism, tal como el nacionalismo, immigration, la inmigración, how the laws work, cómo las leyes funcionan funcionam, what freedoms people should give, y cuáles son las libertades que las personas deberían poseer o dar. devem ser dados às pessoas. in a summary, Y en resumen, Resumindo, how do you actually separate the church from the state? como você faz, 30. como você cria essa separação? ¿cómo se forma esta separación? What does that mean? ¿Cómo se forma la separación de la iglesia y el Estado? What I ¿Qué want us to significa? see O que eu gostaria de ver com vocês? is that you can't cut up the messages, Você não tem como segmentar e cortar as mensagens. particularly the people that have left this movement. No podemos cortar los mensajes y su conexión, especialmente las personas que han abandonado este What they mensaje. would say Lo que a estas personas les gustaría is decir they have no problem with this. es que no tienen ningún problema con la Tercera Guerra They do Mundial. now, Agora, Ellos, de but hecho, last September they did not. agora o por lo menos el último septiembre, ellos no tenían ningún problema con ese punto. não falaram assim. Elder Jeff, El anciano Jeff, for a period after he left the movement, por un periodo, antes o después de haber salido del claimed movimiento, to accept all of these studies. él dijo por un periodo que él aceptaba todos nuestros estudios. Estudos, Quoting him directly, Y lo voy a citar a él directamente. em palavras. my argument is about application, not about lines. Mi problema con ellos es la aplicación y no Sobre as linhas. los The estudios ni lines las are líneas. sound. Las líneas son bastante sólidas. Firmes, são puras. He's not referring to any lines. Él no se refirió a ninguna línea en específico, Linha, a todas as linhas. It's referring to the lines that I have been teaching, él se refiere específicamente a las líneas que yo enseñé, Para ensinar. particularly. He particularmente. said after he left, Y él dijo, Disse que depois antes de haber salido, o después de haber salido, perdón, él dijo que las líneas eran sólidas. corretas, puras. I don't have a problem personally with Boston, Concord, Exeter, Él Test. dijo así, no tengo ningún problema personal con Boston, Concord y Exeter. It's another way of saying sealed increase of knowledge formalization test. Es otra manera de decir que él no tiene ningún problema con el desello del mensaje, el aumento del conocimiento, la formalización y la prueba. Desfilamento, aumento de conhecimento, formalização e teste. So the lines are sound, Así que él dijo, las líneas son sólidas Puras, são corretas. the repeating pattern, Esse padrão y el patrón repetitivo, he says he doesn't have a problem with it. él dice, no tengo ningún problema con ese patrón. It fits. De hecho, encaja, sabe, It is powerful. es poderoso, dijo la palabra. So after he leaves, Así que quiero que sepan que después de que él he has salió, no problem with this él dijo no tener ningún problema con este punto or aquí, the repeating pattern no, con ningún problema con el patrón repetitivo or the lines as they were presented over the last 18 months. y con ninguna de las líneas que presenté durante 18 meses. durante os últimos 18 meses. I'm referring to his position just after he left. Ahora, yo me quiero referir es a la posición de Jeff justo cuando él dejó el mensaje. He would not say that today. Hoje, Él no diría eso hoy. isso de tal maneira. To develop this type of methodology, Para poder desarrollar este tipo de metodología, Metodologia,
he's had to increasingly backtrack. Él tiene que cada vez más ir retractándose de lo que They're creía. starting to talk about World War III, Él comenzó a hablar de la Tercera Guerra the Mundial, role of Russia and Putin. el papel de Rusia y They've Putin. never openly said they disagree. Él nunca dijo de manera abierta de que no concordaba. They've never fought against it. De hecho, nunca peleó contra eso. I don't think you could. Y no creo que tengas la capacidad de hacerlo. Como? So they pretend it doesn't exist. Así que lo que ellos hicieron fue pretender de que no existían And esos many estudios. people are happy with that pretense. Y muchas personas están felices con esa pretensión. De fingir tal coisa. Because if you accept this model, it has implications. Porque cuando tú aceptas un modelo, ese modelo acaba teniendo implicaciones. But what they would teach, Pero lo que sí ellos enseñarían, at least at the beginning of the separation, o por lo menos al inicio de la separación, the lines are sound, ellos decían, las líneas son sólidas, son buenas, and then I manipulated the study pero que yo supuestamente había manipulado los estudios to turn it into something completely unrelated, para convertirlo en algo que no estaba relacionado de ninguna manera. equality. Y dijo que yo prediqué la So igualdad. how could this Entonces él preguntó, ¿cómo es que este estudio become this? se convirtió en el mensaje de igualdad? That's their underlying argument when they first left. Ese es el argumento principal que se hablaba cuando ellos abandonaron el movimiento. Junto quando eles estavam saindo. Elder Jeff would say, El anciano Jeff, de hecho, diría at the beginning, al principio Acts 27, que Hechos 27, Pyrrhus, Pirro, World War II, la Segunda Guerra Mundial, Information War, la Guerra de Información, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Informação. all those studies que todos esos estudios were the work of God, eran la obra de Dios, dijo él, opening them up, abriéndolos, giving them to the movement. dándoselos al movimiento. Isso é o movimento. But that at some stage, Pero en cierto punto, I interfered. parece que yo interferí en ese trabajo, en esa obra. So just so we all know, So, para que todos ustedes sepan, he originally saw all of this as the work of God. inicialmente él reconoció cada uno de estos estudios como siendo la obra de Dios. But then somewhere, Pero en algún momento it's had some human parece que alguna fuerza humana manipulate, twist the messages. manipuló y torció los mensajes. Manipular, torcer essa mensagem. And one reason that he says that Y una de las razones por las cuales él acabó diciendo eso is because just like many of the people in this movement, es porque tal cual como muchas de las personas de este movimiento, he can't see the connection. él no podía ver la conexión entre eso y lo How otro. one can become another. ¿Cómo es que un mensaje terminó convirtiéndose en el otro? And they look at the midnight cry Y cuando ellos miran al clamor de medianoche, Clamor da meia-noite. and they see it as separate parts that do not relate. ellos ven que parece que el clamor de medianoche está quebrado, está separado, no se relaciona el uno con el We've el done otro. the same thing to our plowing history. Eso es lo mismo que nosotros hemos hecho cuando no considerábamos igual el mensaje del arado. People struggle Las personas luchan because they see this as prophetic. porque ellos dicen, bueno, este mensaje de acá parece profético. How can God give us a prophetic message? ¿Cómo es que Dios te puede dar un mensaje profético? Mensagem profética. And then we start telling Y de repente le empezamos a decir a las personas women to lead, de que las mujeres también deberían ser líderes Mulheres devem liderar men to let them, e que as y que ellas deberían ser and dirigidas people to start wearing trousers. y que las mujeres también deberían empezar a usar pantalones. What do trousers have to do with the king of the south? ¿Qué tiene que ver el uso del pantalón con el rey del sur? People in this movement think nothing. Las personas creen que no tiene nada que ver una cosa con la otra. That's why it's so easy Es por eso que es tan fácil for some people to be convinced para algunas personas convencerse that we've done something strange to the message. de que algo raro le hemos hecho al mensaje. They made the same argument back in this history, Ellos hacen el mismo argumento con la historia pasada de aquí, de esta dispensación. where people who loved the 2520 Ese montón de personas que amaban el estudio de los 2520 couldn't follow the logical steps no pudieron seguir los pasos lógicos que nos llevaron seguir os passos lógicos. to time setting. al asunto de marcar tiempo definido. This movement did not fail over the 2520. El movimiento no falló ni cayó por el tema de los 2520, Elder Jeff failed over this. pero Jeff falló cuando la aplicación del 126. Acerca disso aqui,
And the same thing happened here. Y lo mismo pasó de nuevo aquí. This did not challenge the movement, Esto no desafió al movimiento, but people could not follow the logical steps pero las personas parece que no consiguieron descubrir los pasos from lógicos understanding the King of the South, cuando, a partir de la comprensión del Rey del Sur, the church-state relationship, el asunto de la relación entre la Iglesia y el Estado and understanding equality. acabó con el tema de la igualdad, o terminó hablando del tema de la igualdad. So that's the first thing he's going to attack when he leaves this movement. Entonces, ese fue el primer tema que él atacó cuando salió del movimiento. What I want us to see is that one message. Lo que yo quiero que vean es que son un mensaje. Uma só mensagem. You're dealing with cause and effect. Estamos hablando de causa y efecto. Cause reform lines. La causa son las líneas de This is the reforma. effect. El efecto fue Daniel 11, 40, Changes your 45. behavior. Eso cambia tu The comportamiento. 2520 is the cause. Los 2520 fueron la causa. Time setting is the effect. Marcar tiempo definido fueron el efecto. Change your behavior. Eso requiere un cambio de comportamiento. Understanding the King of the South is the cause. Comprensión del Rey del Sur es una causa, The effect will change your behavior. pero el efecto es un cambio de comportamiento. People get stuck on terms like prophetic and moral. Las personas a veces se enfrascan mucho en el asunto de mensaje profético y moral. They would say this is prophetic Ellos dicen, este mensaje aquí parece profético, and this is moral. pero este de acá es moral. Is this not prophetic? Y la pregunta es, ¿será que este tema de aquí no es profético? It's a whole model of geography. Es un modelo de geografía. But the minute it changes your life, Pero cuando este mensaje requiere un cambio en tu vida, people see only morality. las personas creen que entonces es un mensaje moral. Moralidade. If they want to see morality Si ellos quieren ver que el mensaje es moralidad, as something that will change your behavior, algo que acabará requiriendo un cambio de tu comportamiento, then be fair, entonces sean justos, be consistent. sean consistentes, This becomes moral. de que ese mensaje también se convirtió en algo And this moral becomes moral. y que este mensaje también se convirtió en algo Because each moral, one changed your behavior, porque cada uno de esos mensajes acabó requiriendo un cambio de comportamiento. told you how to act. Te piden, te enseñan cómo actuar, cómo conducirte. Atuar. So these are one message. Así que todas estas son un mensaje. Starts innocently, Comienza de manera inocente, but that's just the cause. pero fue simplemente la causa. It will produce an effect Producirá finalmente un efecto that will test you que va a terminar probándote and change your behavior. y cambiará tu comportamiento. So you all know what to expect Así que ya todos ustedes saben qué pueden esperar para esta in dispensación. this dispensation. En nuestra dispensación ahora. If some message comes Si hay algún mensaje que venga ahora, that seems really easy, un mensaje que parece fácil, that doesn't change your un behavior, mensaje que llega y no requiere un cambio en tu you comportamiento, think that's nice. y tú dirás, wow, qué chévere, qué bueno. Maybe we're getting off easy in the harvest. Tal vez nuestro periodo de cosecha es más fácil que las otras I want to dispensaciones. suggest Yo quiero sugerirles you haven't been presented with your test yet. de que todavía no les hemos presentado a nadie la prueba de esta The dispensación. test always requires a change of Porque behavior. siempre cuando llega tiene que haber un cambio de comportamiento. De comportamento. And people can be easily put at ease. Y las... ¿Qué? Podem ser colocados nesse estado de relaxar. Parece que las personas pueden sentirse relajadas en algún punto, como en la historia pasada, de la Many lluvia people tardía. felt at ease Muchas personas pensaron que todo parecía muy fácil. when they heard the message presented. Cuando escucharon que el mensaje se presentó, todo era relajado. And they thought, this is nice. Y dijeron, wow, esto es bueno. The testing message of the midnight cry El mensaje probatorio del clamor de medianoche Meia-noite. only requires solamente requiere Quer? two things. dos cosas. Accept November 9 Aceptar el 9 de noviembre, dijeron, Novembro and watch Trump and Putin y fight. tratar de observar la lucha entre Trump y Putin. estão lutando. And that's the test. Y esa fue la prueba. Teste. I want to give a little background. Quiero darles un pequeño contexto y resumen. História que está por trás. Before October 2018, Antes de octubre del 2018, I was in Australia. yo estaba en Australia. I've been to America by that stage 3 times. Ya había estado en Estados Unidos 2 veces antes de esa vez, cuando fui en octubre del 2018. That might have been the third time Bueno, creo que la tercera vez que había ido a los Estados Unidos. going
going back, it was my third time. Voltando En octubre del 2018, esa fue la tercera vez que había ido a los e a Estados terceira Unidos. vez nos Estados Unidos. So I knew a little of how they think. Así que yo sabía poco de cómo era que ellos pensaban. I was in discussion with a friend. De hecho, yo estaba teniendo una discusión con un amigo allá. Amigo, uma amiga, With this friend, I'd already shared what I would present in October. Y con este amigo yo estaba hablándole de las cosas que yo quería hablar en octubre del 2018. apresentar em outubro. She was trying to put me at ease. Y esta persona ella estaba tratándome de dejarme tranquila y dijo, Disse, They'll accept November 9. yo creo que ellos van a aceptar el mensaje del 9 de They'll noviembre, accept the world wars. pero también creo que van a aceptar You're el worrying mensaje too much. de las guerras, de la Everything Primera y Segunda will Guerra be Mundial. fine. Ella me dijo, tienes que estar tranquila, yo creo que el movimiento va a aceptar todo tu mensaje. My response, Y mi respuesta a ella fue, I'm not worried about what they do with November 9. yo no estoy preocupada con lo que me vayan a decir cuando presente el 9 de noviembre. de novembro. I know they'll accept November 9. Yo sé que ellos lo van a aceptar. 9 de novembro. That's not what we should be worried about. No es eso lo que me preocupa. Fale sobre isso. November 9 El 9 de noviembre is not what they will argue against. no va a ser el punto de argumento en el cual van a luchar en contra. The world wars Ni siquiera las guerras mundiales. are not what they will argue against. No serán el punto de controversia en cual lucharán. October and December, Octubre y from diciembre, the time it was presented, es decir, desde el momento en que fue presentado el clamor de medianoche, everyone thought todo el mundo pensó this movement is in agreement, de que el movimiento estaba en unidad, that we all accept the message. de que el movimiento entero había aceptado el clamor de medianoche. People feel comfortable. Las personas se sintieron tranquilas. Confortável. October 2018, En octubre del 2018, November 9 is presented. el 9 de noviembre fue presentado. No problem. Ningún problema. World War III is presented. La Tercera Guerra Mundial también fue presentada. No problem. No hubo ningún problema. My friend says, Mi amiga me había dicho, I told you so. yo te dije, no iba a haber ningún problema. No one's fighting. Nadie está peleando. We knew Pero yo sabía our worst fears were realized. de que nuestros peores miedos estaban apenas por cumplirse. Cenário que nós imaginávamos estava se concretizando. Because what was presented Porque lo que luego fue presentado was this. fue este asunto. And this is what we knew they would reject. Este es el punto el cual sabíamos que iban a rechazar. Two streams Las dos- of information. Las dos fuentes de información. A black man and a woman. Una mujer, un hombre negro y una mujer Versus Donald Trump. en contra de Donald Trump. Already introducing race and gender. En ese momento ya se introdujo el tema del racismo y del género. November 9 was accepted. El 9 de noviembre sí fue aceptado. World War III was accepted. La Tercera Guerra Mundial fue aceptada. This was rejected from October to now. Pero el asunto de las dos fuentes de información fue rechazada desde octubre, en el mismo momento hasta hoy. So many people think Así que muchas personas piensan that this split happened in September last year. de que la separación ocurrió en septiembre del año pasado. It did not. Pero no fue así. The split happened in October 2018. La división comenzó en octubre del 2018, no el año It took pasado. time to develop Tomó tiempo para la división desarrollarse into something so open. en algo que fuese tan abierto. So what is presented is two streams, Así que fue presentado el tema de las dos fuentes de información and it was rejected. y fue rechazado ese mensaje. Knowing that it was rejected, Y yo sabiendo de que ese mensaje fue rechazado, Tinha sido representado. we started to counter this. comenzamos a contrahacer esa obra. So the response to this rejection Entonces la respuesta que se dio a ese rechazo, Ela cresceu. beginning in December comenzando con diciembre through to March. hasta el mes de marzo, This was the Brazilian school last year. aquí estamos hablando del trimestre de la escuela aquí en Brasil, el año pasado, There were some meetings in Australia. hubo algunos encuentros, reuniones en Australia The también, response began, en diciembre, cuando comenzó la but respuesta. then layers were added to this. Pero luego otras partes de eso fueron añadidas más adelante, This después de is the diciembre. Brazilian school. Y ahora me refiero a la escuela de Brasil. You may remember Ipsos Todos recordarán el tema de Ipso, que at the hablamos camp aquí, meeting. en el campestre. This was not done randomly.
Este tema yo no lo hablé de manera It aleatoria. was done knowing Lo hice con un propósito, that there was a crisis growing in this movement de que había una crisis aconteciendo en este movimiento that many people were not aware of. que muchas personas no sabían que estaba aconteciendo, de hecho. estavam cientes. Because while people thought we were all in unity, Porque mientras las personas pensaban de que estábamos todos en unidad, Pensando que estávamos todos unidos, there was a crack developing de hecho había una raja, una grieta que se estaba that would agrandando, inevitably lead to September. que finalmente nos llevó a septiembre del año pasado cuando se separó el movimiento. nos levando para setembro. So immediately after the message is presented, Así que inmediatamente después de que el movimiento el mensaje fue presentado, there's the appearance of acceptance. hubo sí una apariencia de aceptación, But the testing part, pero la parte the probatoria, crucial part, la parte crucial, that's equality in a nutshell, que es de hecho el tema de la igualdad en una cajita pequeña, fue rechazado, que es el asunto so de we las dos don't fuentes de fight información. openly. Así que no fue muy abierto a la separación. We begin to reinforce and reinforce the prophetic messages. Así que lo que se hizo fue cada día reforzar más ese aspecto del mensaje durante el año, Cada vez mais a mensagem profética. Particularly the Battle of Ipsus, especialmente cuando se presentó el mensaje de as Ipso, done at the Brazilian camp meeting. tal cual como fue hecho en el campestre aquí en Brasil. Late October, Luego, en octubre, el I último think it octubre, was October still, me parece que todavía era octubre, no, there's octubre de another attack 2018. on the message. En octubre hubo otro ataque al Elder mensaje. Jeff at the camp meeting, O ancião Jeff, El anciano Jeff he starts to share the idea en un campestre de 2018 comenzó a compartir sus that ideas, Midnight Cry donde dijo de que el clamor de is a medianoche combination of multiple messages. era la combinación de múltiples mensajes. It's a combination of messages Dijo que era la combinación de mensajes out of Africa. de algunas partes de África, de Canadá, That there's all these messages donde él dice, todos estos mensajes that compose the Midnight son los que Cry. componen el clamor de medianoche. Again, we don't openly fight. Por lo tanto, en aquel momento yo no peleé abiertamente con ese asunto. Here we responded through the lines. Aquí yo había respondido con las líneas. Here we responded through the lines. Aquí les respondí con las líneas también. e aqui também nos respondemos através dos livros. Here it's Ipsus, Aquí respondí con ipso, among others. entre otras cosas. Here it's the repeating pattern. Aquí es el tema del December 2018. patrón repetitivo que fue presentado en diciembre del 2018. This repeating pattern Este patrón repetitivo, that we began by drawing que es el que yo dibujé en la otra pizarra, was understood in December, fue comprendido en diciembre and it was presented the response to this idea y de hecho fue presentado o lo presenté como una respuesta a la idea de que el clamor de medianoche that these three are all formalizations of a message. eran un montón de mensajes juntos, explicando de que de hecho la formalización siempre ocurre en el This tercerito. is not multiple messages from multiple people. Aquí, Daniel 11:40-45 no es un mensaje múltiple de diferentes Neither personas. is this, Tampoco fue 2012, neither is this. por lo tanto tampoco puede ser So the 2018. same repeating pattern Así que el mismo patrón repetitivo that Elder Jeff called powerful, que el anciano Jeff describió como siendo poderoso, September of last year, en septiembre del año pasado was presented as a response to his own attacks on the Midnight Cry message. fue presentado como respuesta a los ataques que él hizo contra el clamor de medianoche. They go silent on this accusation. Y ellos se quedaron callados con esa respuesta. Attack again comes in April. Pero luego hubo otro ataque en abril al clamor de April medianoche, 2019. en abril del 2019. And the attack Y el ataque fue is half right, mitad half wrong. correcto, mitad incorrecto. He's saying Y dijo that Elder Parminder here que Parminder aquí en was 2012 half right and half wrong estaba mitad correcto y mitad errado, because of Samuel Snow porque también Samuel Snow at Exeter. en Exeter. The implications of that Pero las implicaciones de decir eso is if you want to put Exeter on our reform line, es que si tú quieres colocar Exeter en nuestra línea de reforma, it's not here, it's here. no queda en 2012, queda en 2018. So the implications of this concept Por lo tanto, las implicaciones de este concepto is that this is half wrong, es de que 2012 está mitad errado this is half wrong. y que también el mensaje de 2018 tiene mitad He errada. wanted to be consistent. Si quieres ser consistente, He would have to apply that to himself entonces él va a here, tener but que he doesn't do aplicárselo that.
Él va a tener que aplicarse eso a sí mismo y, y en el 96 decir que él también estaba a mitad de So errado. again, this study, Así que ese fue el estudio y la acusación that que the hicieron messages here were half wrong. de que supuestamente los mensajes estaban mitad errados. This study was found to be dangerous. Ese estudio yo lo encontré como siendo algo peligroso, Foi visto como sendo perigoso. It required a more open response. que requería una respuesta que fuese mucho más abierta Resposta mais aberta. It had to be open y tenía que ser because abierto, people had to know what we were referring to. porque las personas tienen que saber a qué nos referimos. So the response, Entonces la respuesta again, fue de nuevo, was the lines. fueron las líneas, Using the lines of Pyrrhus, usando las líneas de Pirro using the lines of the world wars, y la línea de las guerras mundiales, using the lines of the counterfeit, usando las líneas de la falsificación de la Iglesia Católica using the lines of the reform lines. y usando las líneas de las líneas de reforma. All these witnesses Todos estos testigos were presented publicly fueron presentados públicamente to show that Elder Jeff was wrong. para mostrarle a Jeff que él estaba equivocado. In this study in April, En el estudio acerca de At that que, point, que él dio en abril. there's no open further attacks on the message. En este punto para adelante ya no hubo más ataques directos a nuestro mensaje. Everything goes quiet. De ahí para adelante todo aconteció de manera Behind callada. the scenes, Detrás de las escenas there is not acceptance. no había realmente aceptación al mensaje. Behind the scenes, Detrás de he stops bastidores, watching anything I present from here on Jeff in. dejó de escuchar y de ver mis presentaciones de ahí en adelante, System, desde abril en adelante. ele já não assistia mais nada que eu estava apresentando. So we are out of time, so I will close. Ahora, se nos acabó el tiempo, necesito cerrar aquí. The purpose of giving this El history propósito que tengo al decirles esta historia is to show the relationship between the messages, es mostrarles a ustedes la relación que hay entre los mensajes, the connection between these two studies, de que siempre hay una conexión entre los dos estudios de una dispensación. that are one message Son uno en realidad, in cause and effect. en una relación de causa y efecto. These is one message. Este de aquí es un solo estudio, 2520 and time setting. los 2520 y la capacidad de marcar tiempo definido, And this understanding of the king of the north, the king of the south, y la comprensión del rey del norte y el rey del sur, Trump and Putin. es decir, Trump y Putin, They're one message. son un mensaje Só a mensagem. They cannot be cut up into parts. que no pueden ser divididos con el asunto de igualdad. But it's a second part Pero la segunda that parte requires a change of siempre behavior es la segunda parte la que requiere un cambio en tu that comportamiento. becomes a test. Ahí es donde llega la prueba. And the failure of that test Y la falla de esa was prueba not September last year. no ocurrió en septiembre, el año pasado, A falha nesse en la texto separación, não foi no ano passado. But began the day it was presented. sino que de hecho la prueba comenzó el día que se presentó el clamor de medianoche en 2018. Começou a ser apresentado. And it took time to develop into open rebellion. Y tomó tiempo antes de que eso se desarrollara en una rebelión completamente But I abierta. want us to have straight in our minds Pero quiero que tengan claro en sus mentes Nossas linhas that these messages are one, de que estos mensajes son uno solo, são só. that we can see how God has led. de que podemos ver cómo Dios ha guiado. If you kneel with me, we'll close. Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for your Sabbath day. te agradecemos por el día sábado, Señor. I pray that as we think about these things, Te pido que al meditar en estas cosas, Señor, we might be more established in your truth. podamos ser cada vez más establecidos en tu verdad. We know that you have not completed testing or preparing your people. Sabemos que aún no has terminado, Señor, de probar y de preparar a tu pueblo. People are still wavering on the test of the last dispensation. Hay todavía personas que están tambaleándose con las pruebas de la dispensación pasada. And yet we are soon to face another one. Pero ya estamos acercándonos a nuestra siguiente prueba, Señor. We know that this is success. Sabemos, Señor, de que eso es una señal de que estamos teniendo But I éxito. pray that every head bowed Pero te pido que cada cabeza que está inclinada ahora, Señor, will find themselves so established in your truth puedan hallarse tan establecidos en tu verdad
that nothing will shake them from this platform. Que nada los pueda sacudir de esta plataforma. I pray this in Jesus' Lo name. pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.